entenderla es difícil. Cuando dice la palabra, es el mismo Jesús que habla. Dios, y Dios con el Espíritu no. El Hijo y el Padre son uno. Cuando vemos a Jesús, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios. Vino, se hizo hombre, para que los hombres más fácilmente comprendieran, escucharan y vivieran de acuerdo con lo que quería Dios. Dios era el amor, por amor hizo todo, y decía que todos fueran felices. Pero eso queda oscuro. ¿Cómo? Entonces, yo me hago hombre y vengo, les hago, les enseño, y hago. Lo que yo hago, vosotros tenéis que imitarlo, hacerlo igual. Una manifestación del amor. Hablar de amor es fácil. Obrar con el amor no es tan fácil. Porque muchas veces, para ir al otro, hace falta olvidarme de mí, sacrificarme yo. Uno que quiere ir a divertirse, pero se entera, tu amiga sabe, no puede ir porque está enferma en el hospital. Sí, yo no voy a divertirme, voy a visitar a mi amiga en el hospital. Es un sacrificio, Es un sacrificio que todos los días se presentan. Y hace falta tener el Espíritu de Dios para darse cuenta de que Dios me está llamando, para que yo manifieste lo mismo que hacía Jesús, el amor de Dios. Ahora estamos en un tiempo de Navidad. Todas las cosas que celebramos ahora es una manifestación de Jesús. El centro de todas esas cosas es Jesús. Por eso yo he dicho, la Nochebuena me invitaron muchos familiares. Digo, si esto es una celebración de una alegría porque Jesús se hizo niño, yo bendigo la mesa. Si Jesús no piensa en Jesús, si no sienten en Jesús, si no aceptan a la venida de Jesús, esto a mí no me interesa. Es una comida igual que muchas comidas que se hacen por hoy. La Navidad es tomar conciencia. Jesús vino y se presentó a nosotros. Se hizo niño, vivió como un niño, joven, adulto. Y para probar de verdad que nos amaba, para que el Padre perdonara todo, Él se sacrificó libremente y voluntariamente murió a la cruz. Eso es la prueba más grande del amor de Dios. Lo que hizo es fácil. Cuando ese joven que estaba en la cruz, el ladrón, Jesús, cuando tú ves al cielo, acuérdate de mí. Ya está. Jesús decía, sí, pues hace falta que tú vas a confesar, que tú te arrepientes. Mira, hoy por la tarde tú conmigo los dos estamos en el cielo. Ya está, Jesús lo hace más fácil que nosotros. No somos más exigentes, pues más condiciones. Él quiere. Conmigo, por la tarde los dos al cielo. Después de todos los que se están oyendo a mí, yo no he hecho nada malo, todo porque el demonio lo entera. Padre, perdona porque ellos no saben, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Si supieran que yo soy Dios, no me matarían, pero no lo saben. Odiaba porque Jesús le rechazaba muchas cosas que hacían ellos. Lo que yo pensaba que era por amor, lo hacían por egoísmo, por interés, por presunción. A los pobres, a los enfermos, los marginaban, no me interesa.
Y Jesús al contrario. Los primeros, como dice el Papa ahora, son los niños, los enfermos, los ancianos, los que necesitan más. Y eso es una manifestación de lo que dio Jesús, una prueba del amor de Dios. Y lo más importante es conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Creo. Y eso no es verdad. Mi esperanza, mi confianza, mi emoción, mi alegría es poder tener la amistad de Jesús, el contacto con Jesús, la presencia de Jesús. ¿Cómo? En la oración, en el diálogo, en el desahogo. Yo me acuerdo que la profesora que se quedó sorda, entonces la quitaron de profesora. No puede, tú mira, todos los niños hablan, tú no le oyes. Los niños tú hablas, ellos sí te entienden a ti, tú no lo entiendes, no puede ser. Me quita el trabajo, ella quiere suicidarse. Yo la amaba, y un familiar me la trajeron a hablar conmigo. Ella hablaba. Pues si yo hablaba, ella no me entendía por la labio. Ella no sabía lo que decir, no, nunca. Entonces hablaba. Pero yo le escribía, le respondía por escrito. Pero usted tiene un trabajo, y yo soy inútil, porque no tengo un trabajo. Yo le dije, mira, tú amas a tu padre, claro. Tú amas a tu hermano, claro. A tu sobrino, sí, claro. Pues no eres inútil. Se es inútil cuando se ha perdido la capacidad de amar. Porque el amar supera todo. Las dificultades, los problemas, las deficiencias. Siempre obrando y manifestándose por amor. Es una imitación del que hacemos a los vecinos de Jesús. Jesús vino a sus amigos, a sus compañeros, a sus hermanos, y no lo recibieron, le cerraron la puerta. Sí, no vienen, muchas veces vienen. Este Jesús que ha venido para salvarlo, no le interesa. Jesús vino, ellos no lo recibieron. Ellos piensan, entonces tú cuando mueras, piensas ir al cielo. Piensa, ¿cómo? ¿Qué has hecho? Si para ir al cielo necesitas estar unido a Jesús. Compartir con Jesús. Imitar a Jesús. Pasar haciendo el bien y con Jesús. Y rechazar a Jesús. Este Jesús, el Dios de Dios, no me interesa. Me ha oído, no, pero me ha entendido perfectamente, pero no me interesa. Por eso, nosotros los que tenemos la suerte que nos interesa, tenemos que orar por aquello que no nos interesa. Señor, que tú eres más un sordo, que no te conocen, o no te valoran, o te rechazan. Comprendan que la vida sin tu amistad, sin tu amor, es un continuo sudor de sufrimiento, de problemas, de frustraciones, de dolores. Cuando estás con nosotros, aunque hay dolores y sufrimientos, se superan. Tú ves que es sordo, sigue viviendo bien. Aquel que no puede caminar, continúa esperando el otro. Porque se apoyan no en la pierna ni en el oído, se apoyan en la mitad de Jesús. Eso es nuestra fuerza y nuestra salvación. Eso hay que comunicar sobre todo. Que lo comprendan, que lo sientan, que lo vivan y que lo deseen. Porque vienen aquí. Eso ahora, ¿dónde está? Sí, bien. No creo, no crees. Bueno,
tú estás allí. Eso fue igual que tu padre. Cuando tú naciste, tú no viste a tu padre. Luego cuando fue que tu mamá te dio, mira, dice papá. Así, papá, no creo. Cree. Tiene fe en la palabra de mamá. La palabra de mamá. Creo. Pues nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios por la palabra que nos hace manifestar, las obras que ha hecho Jesús, el sacrificio que ofreció por amor a todos nosotros. Y eso hay que comunicarlo y contarle a los demás que no creen. No, me lavo las manos, no, háblale, explícale, enséñale, acompáñalo. Esto tiene interés en ayudarme a mí porque te ama, porque me ama, porque Dios quiere que tú también, igual que yo, cuando vamos al cielo como premio a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad. Es el premio de la salvación. Vino y lo rechazaron, vino y no le hicieron caso, vino y se fueron por otros caminos. Cuando Él ofrecía la felicidad eterna del cielo, no lo comprendieron. Entonces, a lo mejor ese joven en la cruz había escuchado, pero no comprendió. Pero ahora, al ver a Jesús, escuchar las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, algo le tocó en el corazón. Señor, cuando tú vayas al cielo, no te preocupes, hoy por la tarde estamos en el paraíso. Y la madre María, cuando va a caer el niño, Dios mío, y es Dios. Ella lo ve igual que todo. Ese niño no hacía milagros, no hacía nada. Pero tenía fe. Ella sentía que lo que hubiera visto los profetas antiguamente ahora se estaba realizando. Dios se hizo hombre para conseguir nuestra salvación. Este Jesús, hombre, físicamente, de la madre de María, pero era el mismo Dios. Dios amó. Por eso todo lo que hacía Jesús era fruto del amor de Dios. María veía, pensaba y guardaba en su corazón todas esas cosas que estaba viendo y escuchando. Tenía conciencia de una presencia de Dios en el camino. Nosotros tenemos que orar siempre y pedir, Señor, que yo tenga conciencia de que tú has venido, que todo lo que creen en ti no es por costumbre heredada. También he visto a mi abuelo, y he visto a mi padre, he visto a mi tía que eran fieles a su obediencia y los domingos a misa era común. También. Pero aparte de eso, yo particularmente muchas horas he ido a buscar tu contacto y tu amistad. Y he sentido que a pesar de la sordera y de todas las cosas, todavía es posible la alegría. Porque la fuerza que nos va a superar todos los problemas de la vida es la amistad y el amor de Jesús. Que así sea.